logra la aprobación de todos, así como la expulsión de los terroristas del Estado Islámico de Irak y el Levante, que también son rechazados por los líderes suníes, según se puede ver en este video difundido por el Ministerio de Defensa. Tenemos que estar unidos con nuestro pueblo, nuestro gobierno y nuestro heroico ejército. El ejército no puede lograr la victoria si no hay cooperación y unidad entre las tribus. En medio de este conflicto, los kurdos iraquíes están aprovechando en ganar terreno e independizar su región, aunque según los analistas, con discursos ambiguos hacia Bagdad, ya que buscan su separación del país, pero también expresan la necesidad de permanecer unidos ante la crisis. الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Mientras tanto, los yihadistas continúan con su campaña del terror, incluso en las redes sociales, como se puede ver en esta propaganda en la que muestran a jóvenes británicos y australianos que se han unido a las filas del Estado Islámico de Irak y el Levante. Ellos, ciudadanos extranjeros, piden a musulmanes unirse a la guerra, porque según dicen, no hay vida sin la yihad. Muy bien, preocupa pues la situación que se está viviendo en Irak, este enfrentamiento entre suníes, chiitas, o sea, los kurdos, y esta también crítica al gobierno de Irak, señalado como responsable de lo que se está viviendo en el país. Bueno, acá hay un tema central, además de todo, del análisis de todo el conflicto sectario, que implica no solamente, ojo, sunitas y chiitas, sino también kurdos. Acordémonos que los kurdos tienen un gobierno autónomo en el norte del país y de alguna manera ya existen voces que existiera cierto nivel de alianza entre los sunitas y los kurdos. No es casualidad que el ejército islámico de Irak y el Levante no hayan tocado a la población kurda y no hayan enfrentado a lo que es el gobierno regional kurdo, sino hayan ido directamente contra las fuerzas gubernamentales. Así que hay suposiciones de que ahí también hay cierta alianza de alguna manera para satisfacer desde el punto de vista de los kurdos sus intentos de independencia, algo que está en el discurso kurdo hace muchas décadas. Pero ese por un lado. El otro lado, importante también es saber, bueno, ¿y qué va a hacer Occidente al respecto? Porque no se tiene claro. Hoy Tony Blair salió a decir que él estaba a favor de una intervención armada, de una intervención occidente. Putin, inteligentemente, claro, con el fin de ampliar su zona de influencia, le dijo al Maliki, yo te apoyo en todo lo que tú desees. Le dio apoyo total. Mientras que Estados Unidos, Kerry, entendiendo cómo se está fracturando el país, porque el gobierno del Maliki ha concentrado el poder en los chiitas, desalojando a los sunitas, algo así como lo que pasó con Saddam Hussein, pero al revés. Saddam Hussein era sunita, de la minoría sunita, y ellos concentraron el poder en contra de los chiitas. Ahora sucede exactamente al contrario, con la diferencia de los chiitas, hoy son mayoría. Entonces, ¿qué propone Kerry? Propone más bien que al Maliki dé un paso al costado y se cree un gobierno unidad. La verdad es que no existe mucha claridad desde Occidente en torno a qué hacer en este problema. Por ejemplo, Francia, que en el tema de Siria fue muy directo y quería pues que ocurra pues una intervención cuanto antes para salvar al pueblo sirio. ¿Qué dice al respecto? Y si hay un pacto entre los sunitas y kurdos para poder ir contra el presidente al-Maliki. Sí, sobre el pacto entre sunitas y kurdos no queda muy claro, porque también dentro de los sunitas hay diferencias, como el informe lo ha señalado. Encontramos sunitas moderados que hablan de gobierno nacional, sunitas radicales, como estos yihadistas del ejército islámico de Irak y Levante, que quieren golpear al gobierno. Es decir, dentro de los sunitas, pero hay un consenso en los sunitas, de que hemos sido oprimidos por la mayoría chiita. De alguna manera eso produce cierto nivel de unión en torno a los intereses que buscan frente a lo que ha sido al-Maliki. Entonces yo creo que en la situación de Siria encontramos algunos elementos muy preocupantes. Ahora, con respecto a Francia, es la misma realidad de muchos países. Vamos a encontrar voces discordantes, algunos oficialmente, no conozco cuál es la versión oficial todavía del gobierno francés, pero en todos los países occidentales europeos y en Estados Unidos vamos a encontrar voces distintas. Es más, en Estados Unidos se da un debate sumamente interesante en el Congreso entre republicanos y demócratas. Los republicanos diciendo a los demócratas de Obama, oigan, qué débiles han sido. Y es verdad, alguna autocrítica debe hacerse Obama en torno a su papel, poco pragmático en el caso de Siria. Creo que si en Siria hubiera permitido la permanencia de Al-Assad con mayores libertades, hubiéramos evitado pues 150.000 muertes. Sí, pero también es cierto que los republicanos también tienen cola de paja.
porque de alguna manera acordémonos que parte de la culpa es la intervención que ellos hicieron en Medio Oriente, totalmente desatinada y desmedida, intervención que hoy tiene sus consecuencias. Claro, pero también es la presión que pueden estar ejerciendo países de Occidente por el temor a posibles atentados en Inglaterra y en Estados Unidos. Obviamente, lo que estamos viendo es cómo el terrorismo islámico, ya no desde Al-Qaeda, sino de lo que fue una filial, ahora medianamente enfrentado a Al-Qaeda, pero igual de radical, es más, hasta más radical que el mismo Al-Qaeda, comienza a consolidarse en toda una región, lo que es el norte de Siria y el norte de Irak. Obviamente la consolidación de grupos terroristas en ese sentido, que puede tener la capacidad de tumbar un gobierno, a un gobierno establecido con el apoyo de Occidente, como ha sido el gobierno del Maliki, pues causa preocupación de lo que puede hacer después. En tanto, obviamente su enfrentamiento no solamente contra el Maliki, es contra básicamente intereses occidentales también. Así que hay mucha preocupación occidente por lo que pueda pasar. Tanta es la preocupación que es irónico que hoy Estados Unidos diga que está dispuesto a conversar con el propio Irán, que tiene mucha cercanía al Maliki, para de alguna manera buscar una salida al conflicto, lo cual pues hace una década hubiera sido imposible pensar. Muy bien, vámonos ahora con Ucrania. El presidente de ese país ha presentado su plan para pacificar el Oriente, aunque algunos líderes separatistas consideran que este no tiene validez, ya que no reconocen a Petro Poroshenko como jefe de Estado. Petro Poroshenko ha firmado y presentado su plan de pacificación para las regiones del oriente del país, una iniciativa que también cuenta con el visto bueno de Rusia y fija un alto al fuego de una semana que rige a partir de esta noche, con la finalidad de que los separatistas depongan las armas y cese la violencia que ha dejado hasta el momento más de 300 muertos. El plan de 14 puntos promete la descentralización del poder mediante la aplicación de reformas constitucionales. Asimismo, contempla la amnistía para todos aquellos que no han cometido crímenes graves y corredores para que los prorrusos y mercenarios se vayan del país. Esperamos sinceramente que esta orden sea escuchada y apoyada por todos los lados del conflicto. Por todos los que toman las armas. Es una oportunidad histórica para restaurar la paz en el Donbass. Por el contrario, el líder separatista Valery Bolotov ha rechazado este plan, llamado Pasos hacia la resolución pacífica de la situación en las regiones ucranianas del este. Y es que los secesionistas no reconocen las elecciones de mayo, ni tampoco la legitimidad de Petro Poroshenko como presidente de Ucrania. Por tanto, según Bolotov, ellos no dejarán las armas hasta que las fuerzas ucranianas, a las que llaman mercenarios, sean echados de su autodenominada República Autónoma. Muy bien, este plazo que ha dado Poroshenko es de la medianoche hora local hasta el 27 de junio. El problema es que continúan los violentos enfrentamientos. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a pasar? Uno no sabe, ¿no? Ahora, hay un tema importante que nosotros hablamos de Poroshenko hace unas semanas, y es que es alguien que, si bien al comienzo se mostró duro, era candidato, presidente electo, y habló en los mismos términos del gobierno de transición, post-Yanukovych, hablando de terrorismo, de enfrentamiento, de vamos a derrotarlos. Nosotros también conocíamos a Poroshenko, un personaje que ha estado vinculado a diferentes partidos, inclusive a Yanukovych en un momento, un personaje que ha tenido vínculos con Rusia y también con Europa. Entonces, de alguna manera tenía cierta esperanza que este lenguaje duro, electoral, pudiera de alguna manera pues flexibilizarse. Y es lo que estamos viendo. Yo veo en Poroshenko hoy en día, al plantear, por ejemplo, un cese unilateral del fuego y al plantear un plan de paz que ha sido negociado con personajes y autoridades del este del país, inclusive también conversado con Rusia al respecto, porque había una comunicación telefónica donde se conversó del plan de paz, lo que ha llevado a algo importantísimo, que Rusia avale el plan de paz. Yo creo que vemos a un Poroshenko que está buscando una salida pacífica, no violenta a este tema. Ahora, obviamente los rebeldes, la primera información, todavía no se conoce bien el plan de paz, se han filtrado alguna información, pero obviamente los rebeldes pues no van a hacer caso. Lo interesante del plan de paz es que recoge mucho las cosas que se vienen conversando en las últimas semanas, recoge una nueva constitución más descentralizada, el tema del lenguaje ruso, lo cual obviamente eran temas de la extrema derecha que era imposible de debatir en el gobierno anterior, el tema de la amnistía para aquellos que no están vinculados a delitos de sangre, hasta lo cual me parece interesantísimo, hasta se ha propuesto crear un corredor para que los mercenarios que hayan venido de otros países, entre comillas Rusia, puedan irse libremente y regresar a su país. Porque también hay rehenes, ¿no? Estamos hablando también de esa resolución. Estamos hablando de un plan de paz bastante inteligente apoyado por Unión Europea, Rusia. Ahora esperemos lo importante aquí, cuál va a ser la reacción de los rebeldes.
La situación de rebeldes es compleja, además, porque si ellos esperan que Rusia se los anexe, va a ser un poco complicado. Una cosa es Crimea, lo dijimos hace mucho tiempo. Crimea era una provincia rusa, lo fue durante muchos siglos. Pues el este de Ucrania nunca lo ha sido, así que hay diferencias claras. Además, en el mismo este de Ucrania no existe la mayoría prorrusa como si en Crimea. La cosa es más complicada y además que depende mucho más del este ucraniano industrializado. Por lo tanto, es más difícil pensar una partición sin desenlaces mortales. Así que yo creo que esperemos que los rebeldes tengan una mirada más racional, que vean los pros y contras y los beneficios que puede lograr este acuerdo de paz para zonas mucho más autónomas. Acordémonos que la única región autónoma era Crimea. Podríamos pensar en el futuro en una región autónoma de Donetsk, de Lugansk. Podríamos ser dentro de lo que es un estado unitario como Ucrania. Pero ha cambiado su discurso Poroshenko. Estaba al principio, ¿no? Cuando salió elegido, una manera de él arrasar, evitar estos intentos pues de separatistas y que él iba a solucionar. ¿Ha sido quizás las reuniones que sostuvo con los líderes de Occidente? Poroshenko es un empresario, comencemos por ahí, y a lo largo de su vida política ha demostrado ser bastante pragmático. Tal pragmatismo lo ha demostrado que no tiene ningún problema de participar de gobierno de diferente corte, digamos, en Ucrania. Ha estado en los gobiernos de rivales, digamos, sin ningún problema. Ha tenido negocios con Rusia sin ningún problema y también con Occidente. Así que el tipo es un tipo pragmático. Yo creo que ha analizado la situación y lo que vive Ucrania puede degenerar en un enfrentamiento mayor. Y claro, mientras el este está apoyado por Rusia y ellos por Occidente, podemos degenerar un conflicto mayor. Y creo que Poroshenko ve situaciones como la de Siria. Y creo que nadie en Ucrania quiere 150.000 muertos en su país. Así que yo creo que buscar salidas o salidas alternativas que sean apoyadas por todos los actores internacionales del conflicto, como lo que está proponiendo. Ojalá que Rusia se comprometa también a presionar a los rebeldes para que de alguna manera acepten este proceso y podamos ver una situación mucho más tranquila en este país. Muy bien, ahora nos vamos a Pakistán. Miles de civiles han huido de una zona tribal ya que el ejército realizará una ofensiva terrestre contra los talibanes. Miles de civiles continúan abandonando sus hogares de una zona tribal de Waziristán del Norte, luego de que los talibanes amenazaran con lanzar una contraofensiva en respuesta a los operativos militares por aire y tierra que ha estado llevando a cabo el ejército pakistaní. La mayoría de residentes se dirige hacia Banú, ciudad aledaña a la que ya han llegado cerca de 50.000 personas. Sin embargo, 5.000 personas más están yendo con dirección al vecino país de Afganistán. Aunque el operativo de las Fuerzas Armadas se dio a inicios de la semana, una nueva etapa, una ofensiva terrestre a gran escala está por comenzar, por lo que el gobierno instaba a los habitantes de la parte norte de Waziristán a huir y ponerse a buen resguardo cuanto antes. A lo largo de esta semana, las tropas han enfrentado en combate a los militantes que intentan escapar de la zona y hasta el momento el número de insurgentes muertos asciende a 260. Muy bien, será, no sé, quizás podrá resultar esta ofensiva terrestre y lograr erradicar a los talibanes de Pakistán, no sé. Bueno, Sharif, el primer ministro pakistaní, eso es lo que ha dicho, que no va a parar hasta derrotar a los talibanes pakistaníes, ¿no? Que no son los mismos que los talibanes afganos. Ahora, y además cuenta con apoyo. Los principales partidos políticos de Pakistán, pues, de Islamabad, apoyan pues la política de Sharif en un contexto más muy difícil. Hemos visto muchos atentados en las últimas semanas, hemos visto intentos de negociación fallidos entre talibanes y el gobierno de Pakistán, así que vemos una ofensiva. Claro, el problema de esta ofensiva es que puede sonar muy interesante, el problema que desconoce a toda la población que vive en estas regiones. El hecho que más de 100.000 personas tengan que movilizarse y desplazarse debido a una ofensiva del gobierno debería hacernos pensar de que pues algo anda mal también por parte del gobierno. No puede ser que tu enfrentamiento contra una fuerza irregular como los talibanes implique pues el desplazamiento de más de 100.000 personas. Acá hay algo que no está funcionando correctamente. Muy bien, y vamos con otros temas. Un adolescente ha muerto en los territorios palestinos durante un operativo del ejército de Israel para buscar a los 3 menores judíos desaparecidos. Centenares de palestinos participaron de una procesión por la muerte de un adolescente en los operativos de soldados israelíes en el pueblo de Dura, ubicada en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, cercana a la localidad de Gush Etzion, donde desaparecieron 3 jóvenes rabinos hace unos días. Según los testigos, el incidente se registró cuando un grupo de adolescentes se enfrentaron a integrantes del ejército israelí que intentaban ingresar a las casas de la localidad.
Fue entonces que los militares abrieron fuego hiriendo gravemente a Mohamed Jihaduddin, de 13 años, que murió horas después en un hospital de Cisjordania. El cortejo fúnebre también sirvió para que mujeres palestinas salieran a las calles para pedir la liberación de sus familiares recluidos en cárceles israelíes. A esta causa se sumaron simpatizantes del grupo radical Hamas, quienes con banderolas expresaron su solidaridad con otros musulmanes. En tanto, el primer ministro de Palestina, Ramid Jabala, solicitó a los organismos internacionales cesar la incursión militar israelí en territorios musulmanes, actividades que para los palestinos tiene un doble propósito: continuar con la construcción y ampliación de colonias. Hemos hablado del castigo colectivo al que está sometido el pueblo de Hebrón y hemos realizado varias llamadas a grupos internacionales y oficiales de derechos humanos para levantar este asedio no solo de Hebrón, sino de toda la nación. Como se recuerda, el presidente palestino Mahmoud Abbas denunció hace unos días que la desaparición de 3 adolescentes israelíes se trataría de un pretexto para castigar a musulmanes de la ribera occidental, aunque al mismo tiempo condenó al movimiento islamista de Hamas. Desde luego, esta postura ha sido criticada por el grupo radical y otras facciones afines, quienes acusan a la Autoridad Nacional Palestina de actuar bajo un silencio cómplice a favor de Israel. Muy bien, esta búsqueda, pues, no sé si calificarle frenética, que está haciendo el gobierno de Israel. Bueno, son 3 adolescentes de 16 y 18 años que están desaparecidos, están preocupados por sus ciudadanos, pero no me parece que sea una solución quitarle la vida a un muchacho de la misma edad en territorio palestino. No sé, es desmedido, es acentuar, incrementar más el odio que hay entre ambos grupos. Sí, a ver, lo que pasa es que aquí es que me parece que la respuesta israelí, como tú bien señalas, y me parece que se adecuada la palabra, ha sido completamente desmedida. Por un lado, hay arrestos, han habido más de 150 arrestos, sí. Han habido, pues, han revisado cientos de casas en Cisjordania, han bloqueado Cisjordania, han bloqueado parte de Gaza, y además han muerto 2 personas, en verdad, un joven de 20 y pico años y un adolescente de 13, 14, 15 años, en situaciones extrañas, en donde van a verificar casas, los jóvenes se enfrentan con piedras y responden con balas, y ahí es cuando mueren estos jóvenes, estos muchachos. Pero la verdad es que la pregunta es, el secuestro de 3 jóvenes, que además no sabemos quién lo puede haber cometido, porque no necesariamente hay que implicar a las organizaciones que funcionan, ni siquiera el gobierno de Mahmoud Abbas o Hamas. Es decir, ¿cómo podemos vincularlas? Estamos hablando de 3 jóvenes de Redí que pedían paz stop. Además, hay lo curioso, Hamas ha señalado que ellos no han llevado a cabo este secuestro, y generalmente Hamas reconoce sus secuestros. Ahora, o sea, podría ser delincuencia común. Podría ser Hamas, pero en todo caso, así haya sido Hamas, me parece que es una respuesta de medida frente a lo que es el secuestro de 3 personas que además no sabemos si están vivos o muertos. Yo creo que hay un trasfondo acá. Yo sí creo que hay intereses por parte de Israel de quebrar la unidad palestina. Me parece que es un tema central. La unidad palestina es preocupante para la seguridad de Israel. Si realmente jamás comienza a cumplir lo de Mahmoud Abbas, fortalece la posición de Palestina, fortalece su vínculo con Occidente, en un momento donde Occidente además está negociando con Irán, porque no puede negociar con una Palestina unida. Yo creo que para Israel es muy importante que jamás siga siendo un grupo terrorista, que siga siendo visto como terrorista por Occidente, y que se fracture Palestina de tal manera que Palestina no tenga un interlocutor legítimo y válido. Eso es fundamental para Israel. Me parece que esto puede ir en esa línea. Pero lo que yo veo es que al final violencia genera más violencia, y el tema de la paz se va diluyendo lamentablemente entre Israel y Palestina. Bien, vamos a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con información de España, con el nuevo rey Felipe VI, que recibió en el Palacio de la Zarzuela al presidente de su país, Mariano Rajoy. Y también desde Brasil, con una protesta en Sao Paulo que empezó pacífico pero terminó con actos vandálicos. Volvemos.